una semana más que el Señor nos permite llegar a ustedes a través de estos medios. Estamos listos una vez más para adorar al Señor. Esperamos y oramos para que el Señor de verdad llegue a nuestros hogares, a nuestros corazones, con nuestra alabanza, nuestra oración, podamos acercarnos a Él y con su palabra podamos recibir lo que necesitamos para poder seguir siendo su iglesia. Dispongamos nuestro corazón y oremos, iglesia. Padre, te damos gracias en este día. Ponemos en tus manos este tiempo. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas ahí donde están en sus hogares, por su fidelidad, Señor, la fidelidad que ellos tienen a ti, Padre Santo. Sabemos que no es a la iglesia local nada más, es a ti, Señor, la fidelidad, es a ti a quien adoramos, es a ti a quien anhelamos y es a ti a quien vamos a adorar en este tiempo, Señor, y aprender de tu palabra también. Glorifícate en este servicio, Señor, y una vez más que tu Espíritu Santo llene el hogar de cada hermano y hermana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Vives y mi abogado, sufriste en esa cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás,
esa es nuestra confesión de fe en esta mañana, Señor, en este día hermoso que celebramos, que tú vives, que tú estás con nosotros, Señor, en nosotros. Padre, gracias, es nuestra confesión de fe. Creemos con todo nuestro corazón que es así, Señor, y en la obra que has hecho ya en la cruz por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Usted sabe esta canción, mi hermano, cantémosla juntos, dice así. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Vamos todos juntos. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, por tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, gracias por habernos rescatado, por haberte levantado, Señor, de los muertos, de entre los muertos, dice tu palabra, Señor. Y gracias porque ese poder que te levantó de los muertos hoy está en nosotros, Señor. Y por eso tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia, Señor. Bendice este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, gracias por orar con nosotros. Vamos a tomar unos 30, 40 segundos para acomodarnos, a traer la mesa y todo, y ya regresamos. No se nos vaya, regresamos. Mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás.
recuerda. Muy bien, iglesia, muy bien, que el Señor les bendiga. Gracias por tenernos paciencia mientras que seguimos aprendiendo en todo este nuevo proceso de la tecnología. Pero una vez más, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a un rinconcito de nuestro hogar. No sé ya ni cómo poder expresar la verdad en palabras, cuánto los extrañamos, cuánto deseamos estar otra vez juntos allá en el edificio. Pero a la misma vez entendiendo de que a Dios no se le escapa nada, que Él tiene el control absoluto de todo y que estamos en medio de su voluntad. No me queda duda de que estamos en medio de la crisis, también estamos en medio de la perfecta voluntad de Dios y lo hemos podido ver, lo hemos podido sentir a través de la unidad de la iglesia. Estas han sido unas semanas de sentimientos encontrados. Buenas noticias y algunas malas noticias de las cuales tenemos también que enfrentar y entender de que Dios en su soberanía pues dispone cosas que a veces nosotros no quisiéramos vivir. Pero bueno, por eso pues hoy quisiera extender un saludo, también un abrazo, por ahora virtual, ¿no? Al hermano Abel Espada, que está en este momento pues pasando por el proceso de la pérdida de su madre. Lamentablemente, como les escribimos ahí en el grupo, el distanciamiento social hace que todo sea más difícil ahora. Entonces, hermano Abel, si nos está viendo o su familia, sepa que la iglesia está con ustedes y que hemos estado orando pues por ustedes, por fortaleza, por la paz del Señor, y sepa que pues si en algo podemos servir, la iglesia está para eso. Amén. Y cambiando radicalmente de emoción, ¿no? Por eso les digo que emociones encontradas en todo este tiempo. También felicito al hermano Junior y Merly, a la familia López, porque pues ellos están ahora celebrando que tienen un nuevo miembro en su familia, es un nuevo miembro de la iglesia también, se llama Santiago, Merlin y Junior, que Dios los bendiga. Ya tendremos tiempo de poder disfrutar a Santiago también y damos gracias a Dios de que todo salió bien. Merly está bien, el niño está bien y sabemos que Dios tiene un gran propósito con Santiago también. Así que felicidades, hermanos, y una vez más gracias. Ya saben que tenemos nuestro sitio web, nuestro website, nuestro lugar donde pues la mayoría ya creo que han navegado por ahí. Está bastante fácil, centrocristianofrederick.com, y ahí pues va a encontrar, entre otras cosas, las lecciones de sus hijos para esta semana. Esperamos que pues todas las semanas esté tomándose un tiempo para poder invertir con sus hijos. No deje que el distanciamiento social se convierta en un distanciamiento espiritual, especialmente para sus hijos. Asegúrese de sacar un tiempo. Si usted por alguna razón no puede accesarlos, o si usted quisiera imprimirlos pero no tiene la facilidad de hacerlo, tenga la confianza de mandarme un mensaje privado con gusto. Vamos a hacerlo por lo posible, por llevarle a su casa las lecciones y usted puede invertir tiempo con sus hijos. Y gracias una vez más a todos los que apoyan, siguen colaborando con la iglesia, con sus ofrendas a través del app. Gracias a los que mandan por correo también. Muchísimas gracias. Estoy seguro que el principio que practicamos lo hacemos por fe, lo hacemos de corazón, lo hacemos con gozo, como dice la palabra. Y por eso es que Dios, estoy seguro que los va a bendecir aún más. Gracias, iglesia, por ser como son. Y por último, quiero decirles que si alguien está pasando una necesidad ahorita por la crisis que estamos viviendo, igual, por favor, comuníquese con nosotros. No tenga pena, comuníquese. Podemos ver de qué formas colaborar. Para eso es la iglesia. Amén. Muy bien, así que ahora vamos a pues tomarnos un tiempo para aprender de la palabra del Señor, como lo hacemos todas las semanas. Quiero decirles que hemos estado orando al Señor, mirando también hasta dónde vamos a extender o hasta dónde se va a extender este distanciamiento social que va a mantener a la iglesia pues unida solamente a través de los videos. Y pues por lo que las noticias dicen, es posible que esto se extienda bastante, o unos cuantos meses más. Y bueno, estamos orando para que el Señor nos dé dirección en cuanto a cómo podemos tener algún tipo de acercamiento, no solamente los domingos, pero también entre semana. Entonces estamos viendo a ver cómo podemos retomar algunas clases de discipulado que dejamos a medio camino con algunos de ustedes, cómo podemos tal vez comenzar un pequeño estudio bíblico. Nuestros jóvenes ya tuvieron su primera reunión esta semana por Zoom.
En fin, estamos orando al Señor y por favor le pido que nos ayude a orar porque son tiempos que de verdad nos retan a ser iglesia de formas distintas y no por eso vamos a parar. Gracias a Dios tenemos todavía el acceso a todas estas maravillas tecnológicas y aunque yo no soy experto, sí tenemos hermanos que nos ayudan en esto y bendigo al Señor por ellos también. Así que estén orando y pronto les daremos noticias de qué vamos a hacer. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy pues quisiera compartirles el mensaje de hoy. Se llama ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Es el título de mi mensaje. Y si usted toma nota, pues simplemente escriba eso ahí y oremos. Pongamos en las manos del Señor este tiempo. Y aprovechemos, hermanos, para orar juntos como iglesia por el hermano Abel y su familia mientras ponemos el tiempo de su palabra en las manos del Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad de seguir estando unidos, de seguir estando reunidos, aunque sea a través del video. Señor, estoy seguro que estás haciendo algo en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas y oramos para que nos des el discernimiento y la sabiduría para poder entender claramente qué es lo que nos estás enseñando en este tiempo, Señor. Padre, ponemos en tus manos este mensaje, el tiempo de tu palabra. Imploro tu ayuda, Señor, pues la necesito para poder comunicar tu mensaje a tu pueblo. Y oro por cada uno de tus hijos e hijas para que ellos estén dispuestos, Señor, y sean llevados a través de tu palabra a la acción, Señor, a la acción que es al final lo que queremos, es hacer tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Si hay algo que debemos de cambiar hoy, ayúdanos a cambiarlo, a quitarlo, te damos libertad para que lo quites. Señor, y si algo estamos haciendo bien de lo que vamos a escuchar hoy, ayúdanos a seguirlo practicando y hacerlo aún mejor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por el hermano Abel y su familia que están pasando por este momento de luto, Señor, por su madre, para que tu paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar, Señor, el corazón, la mente de él y de su familia. Señor, bendecimos al hermano Abel y oramos para que le fortalezcas en este tiempo. Y muchas gracias, Señor, porque como iglesia podemos, como dice tu palabra, dolernos con los que se duelen, llorar con los que lloran y gozarnos con aquellos que se gozan también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada celebramos el día de resurrección, el domingo de resurrección. Y como claramente lo expuse, les dije, hermanos, que el evento más importante de la historia, sin duda alguna, es la resurrección de Cristo. Y expliqué la razón por qué. ¿Por qué es que el evento más importante de la historia es la resurrección de Jesucristo? Y es porque la resurrección de Jesucristo tiene poder. Tiene poder para transformarnos, tiene el poder para restaurarnos y últimamente tiene el poder más grande que nada ni nadie más puede tener y es el poder de salvarnos. Porque Cristo resucitó, usted y yo hoy vivimos no solamente aquí en este lugar, en esta tierra, en donde hay muchos problemas, muchas tormentas muchas veces que tenemos que llevar, sino que vivimos eternamente. Y espero que eso haya quedado claro y que usted pueda tener la seguridad de su salvación el día de hoy. La pregunta es, Semana Santa ya pasó, ¿y ahora qué hacemos? Por eso se llama, el mensaje de hoy se llama, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? No sé usted, pero la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la Semana Santa tiene o está relacionada, mayormente con comida. Por lo menos en Costa Rica se hace muchísima comida. La gente tiene libre de sus trabajos. Está relacionada muchas veces con fiesta, lamentablemente fiestas no buenas. Para muchos inclusive tiempo de vacaciones, ¿verdad? Lejos de celebrar lo que significa realmente la Semana Santa. Y también en nuestros países la Semana Santa está llena de tradiciones, podríamos decir de rituales, ¿no? Por el contexto religioso que hay en la mayoría de nuestros países, pues se celebra todos los años, hay cierto tipo de ritos religiosos que en la mayoría de nuestros pueblos todavía existen. Sin embargo, en la cultura americana, aquí en Estados Unidos es un poco diferente la Semana Santa, pero a veces ni nos damos cuenta que estamos en Semana Santa. Si no nos avisan en la iglesia porque predicamos del burro y de la entrada triunfal, se nos olvida que vamos a entrar a la Semana Santa.
porque estamos ocupados, estamos trabajando y la verdad que la cultura aquí es un poco distinto en eso. No hay como comidas especiales, ni el asunto de los rituales religiosos se observan aquí en las calles como en nuestros países. Entonces a veces pasamos un poco desapercibidos de aquello. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención que el domingo de resurrección es un día muy importante para los americanos. Las estadísticas, los estudios comprueban que el día de Easter, el Easter Sunday o el domingo de resurrección, es el día en la que más personas asisten a las iglesias. Es más, hay muchas personas, una gran cantidad de personas en esta nación que solamente van a la iglesia el día de resurrección. Le llaman de hecho el Super Bowl de la iglesia, el día más grande de la iglesia es ese día de resurrección. Y una cosa que me llama mucho la atención es ver cómo inclusive la vestimenta cambia ese día, ¿no? La cultura americana tiene eso de vestir a los niños con sus mejores ropas como si fueran para una boda, ¿no? Ellos mismos se visten bien, con corbata, con saco, con chaleco. El día de resurrección es un día interesante y por ahí tienen algunas tradiciones, ¿no? Veo a los niños a veces juntando huevitos de Pascua, todo eso tiene un significado y cada quien lo interpreta como quiera. En fin, lo que quiero decir es de que mientras, ahora como todo es por las redes sociales, aún nuestros mismos servicios, mientras observaba todo esto, ¿no? Muchas de las familias americanas, no solamente de nuestra iglesia en inglés, sino en general de nuestra sociedad, celebrando el día de resurrección, los niños bien vestidos, recogiendo los huevos de Pascua y todo eso, me ponía a pensar, y bueno, ¿y después de esto qué? ¿Y ahora qué? Ok, el Señor resucitó, excelente, sabemos que la resurrección de Cristo es el evento más importante porque tiene poder, pero ¿ahora qué? Tiene el poder para restaurarnos, para sanarnos, para transformarnos, pero mientras llega cómo se completa la obra de Cristo en la eternidad con nosotros, ¿qué hacemos? Y yo creo que la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Después de que celebramos y estamos seguros de que sí, nuestro Señor vive, nuestro Redentor vive. Es la misma pregunta que posiblemente los discípulos tenían. Ya analizamos la semana pasada cómo ellos estaban con temor y estaban escondidos porque no estaban seguros de que el Señor resucitaría. Sin embargo, resucitó. Y me imagino el sentimiento como de liberación que tuvieron cuando vieron al Salvador resucitado. Y por ahí en su mente debió haber pasado la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Ok, perfecto, tenemos paz en nuestro corazón, sabemos que el Señor resucitó, podemos confiar en sus promesas, pero ¿ahora qué? Y es precisamente ahí en el capítulo 1 de Hechos que vamos a estar mirando, observando en el capítulo 1 y 2 de Hechos y el ahora qué. El Señor tenía instrucciones específicas para sus discípulos, para sus seguidores. Y creo que son igual de específicas para nosotros el día de hoy. Una semana después que celebramos la resurrección de Cristo, podemos hacernos esa pregunta, ¿y ahora qué? Y mientras miramos el ahora qué, podemos entender de que, bueno, en aquel momento el Señor también le quiso hablar a sus discípulos. Y parte, creo yo, por lo menos en mi interpretación, que parte esencial de que Jesucristo haya resucitado y estuviera, dice la Biblia, 40 días, por 40 días el Señor estuvo aquí en la tierra después de haber resucitado y se le apareció a muchos de sus seguidores, pero especialmente a sus discípulos. Imagínense, ellos estuvieron 3 años con el Señor, 3 años de ministerio ahí, un poquito más de 3 años escuchándolo predicar, mirándolo, restaurar la vida de algunos muertos, restaurar la salud de los enfermos, hacer milagros extraordinarios. Y el Señor les había enseñado, había hablado con ellos, les había dado mucho conocimiento. Palabra clave para el día de hoy. Mucho conocimiento les había dado el Señor. Y ahí en Hechos capítulo 1 encontramos al Señor entonces teniendo unas últimas palabras con sus discípulos, tratando de guiarlos hacia lo que venía, tratando de contestar inconscientemente la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahí en Hechos capítulo 1 versículo 3, ese va a ser nuestro primer pasaje que va a salir ahí, Hechos 1:3, dice lo siguiente, comenzamos leyendo, dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló, ojo esto, y les habló del reino de Dios. O sea,
por esos 40 días después de que el Señor resucita y posiblemente una vez más en la mente y el corazón de sus seguidores, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cuál es la tarea a seguir? El Señor invierte tiempo haciendo algo que nosotros muchas veces pasamos por encima. Dice claramente la Biblia que, si bien es cierto, se mostró con pruebas convincentes, el Señor cuando les habló de una cosa y una cosa nada más. Les habló con respecto al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, el Señor no quedó 40 días ahí confortando a sus discípulos y entreteniéndolos y rascándoles la espalda para que se sintieran mejor y animándolos para que pudieran hacer la tarea. No, les habló de algo específico y eso tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios, mi querido hermano, tiene que ver con el gobierno de Dios. Estamos hablando de un reino. Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Entonces el Señor, el propósito de él era enseñar a estos discípulos a que de ahora en adelante la tarea y el ahora qué, la respuesta a esa pregunta es tiene que ver con el reino de Dios. Es decir, yo soy el rey y yo voy a reinar, y para que ustedes puedan tener éxito en la obra que yo les voy a dejar, la tarea que tienen que hacer mientras llegan a disfrutar completamente de lo que yo gané por ustedes en la cruz, tienen que entender que tiene que ver con el reino de Dios. Pero para que tengan éxito, tienen que estar sometidos al rey del reino. Entonces, me llama la atención de que dice la Biblia claramente, Él les habló del reino de Dios. En otras palabras, pero interesantemente el Señor les habla del reino de Dios y lo que yo puedo ver entre líneas ahí en la palabra de Dios es de que el Señor prácticamente les dice: yo he estado mucho con ustedes, me han visto obrar, me han escuchado enseñarles cosas, ustedes han adquirido conocimiento por lo que han escuchado, por lo que me han visto hacer. Pero el conocimiento sin poder no es nada. Y entonces ahí en Hechos capítulo 1, 4 y 8, Hechos 1, 4 y 8, dice así. El Señor sigue hablando con ellos y dice lo siguiente: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, pero recibirán poder, y qué linda esta palabra, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en todas partes. Entonces, mi querido hermano, Jesús les está diciendo: muchachos, miren, si me voy a ir, tengo que regresar al Padre, estoy aquí con ustedes, les estoy hablando precisamente del reino de Dios. O sea, su tarea va a ser extender el reino de los cielos aquí en la tierra para que un día disfrutemos todos allá en el cielo. Pero ustedes tienen mucho conocimiento, ustedes han aprendido bastante, pero no es suficiente. El conocimiento que tienen es perfecto, es grandioso, o qué bueno que lo tienen, pero no es suficiente. Mi querido hermano, lo primero que quiero que miremos en esta mañana y en esta enseñanza que el Señor pone en nuestro corazón es de que he analizado mucho, ¿no? Todo este tiempo de cuarentena nos ha puesto a pensar. No es que tengamos más tiempo que antes, honestamente no sé por qué, pero hemos tenido más bien más trabajo que antes. Pero sí hemos tenido tiempo de meditar en esta situación y me he dado cuenta que muchas veces lo que la iglesia del Señor carece, la iglesia en general, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el por qué no podemos contestar esa pregunta de ¿y ahora qué? Después de que celebramos que Cristo resucitó, ¡wow, qué bien! La razón por la cual no muchas veces somos efectivos, hermano, es porque la iglesia carece de poder. La iglesia carece de poder, y el poder que viene única y exclusivamente del Espíritu Santo. El enemigo ha engañado a la iglesia durante muchos años, haciéndonos creer que más significa mejor, que entre más actividades, entre más programas, entre más reuniones, entonces más poder tenemos, más presencia de Dios habrá en aquel lugar. Y no estoy hablando de actividades malas, no estoy hablando de hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios o del poder o de la palabra del Señor. Estoy hablando de cosas buenas que muchas veces tienen que ver muy poco con el reino de Dios. Hermanos, sígame el hilo porque este mensaje es importante. Creo que Dios nos está preparando. Mire qué interesante. No se necesitan más cosas, no se necesitan más actividades, se necesita más poder.
Porque si nosotros tuviéramos más poder, necesitaríamos menos reuniones, menos consejerías, menos atención a las mismas personas, porque el poder que viene del Espíritu Santo guiaría nuestra vida. Y ese era el propósito de Dios, siempre lo fue. Entonces, si nos desenfocáramos de hacer tanta cosa, y ahorita voy a llegar a algo ahí, y nos enfocáramos más en el propósito del reino, que es al final hacer discípulos para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, creo que entonces seríamos mucho más efectivos en cuanto a cumplir la comisión que el Señor nos ha dado. Entonces, lo que le falta a la iglesia, hermano, muchas veces, y ahora con este tiempo está más que comprobado, no son más reuniones, no son más. Yo siempre he estado muy en contra de las reuniones sin sentido, o las reuniones que son enfocadas en nosotros mismos y no necesariamente en el reino de Dios y en el propósito principal del reino de Dios. Nosotros también somos parte del reino de Dios, no me malentienda. Pero en este tiempo algo que he aprendido es de que la iglesia, hermano, necesita menos reuniones y más poder. Una vez más, Hechos 1:8 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, cuando se haya derramado sobre ustedes, cuando descienda, en la palabra que hay ahí en esa versión, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que Dios nos está llamando ahora, después de que celebramos la resurrección de nuestro Señor, a anhelar y a llenarnos de Él. Entonces, imagínese, usted por un momento, el Señor envía a Jesucristo a la tierra para mostrarnos cómo es Él en sus atributos, en su carácter, cómo es Dios. Pero el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende y nos deja el Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir la obra que Él encomendó en nuestras manos. Y aquí es donde yo le hago una pregunta, mi querido hermano. Entonces la pregunta de hoy es la siguiente: ¿usted cree que usted, como parte de la iglesia del Señor, en general, universal, usted cree que usted está siendo parte efectiva de ese expandir el reino de los cielos? Porque tal vez éramos, como le dije hace unas semanas atrás, muy buenos para tener varias reuniones y para estar conectados con mucha actividad, pero el Señor viene y nos arranca todo eso, nos quita todo eso y nos pone como en un momento de pausa en cuanto a las actividades y al edificio, para hacernos ver de que después de que celebramos su resurrección, Él quiere que nos llenemos de poder para poder entonces hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y yo no tengo la menor duda, hermano, de que saldremos de esta crisis. Este no es el final del mundo, por lo menos desde mi interpretación, no lo es todavía. Pero estoy seguro de que cuando salgamos de aquí, la iglesia va a tener un arranque, un empuje tan poderoso, mi querido hermano. Aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios son las que van a poder experimentar este poder y van a poder llevar el reino de los cielos a expandirse de formas como nunca antes hemos visto, por lo menos en esta nación, y para nosotros así lo entiendo yo. Entonces, si nosotros queremos ser efectivos en la tarea que Dios nos ha encomendado, tenemos que someternos al Rey del reino y hacer y cumplir con las instrucciones que Él nos ha dejado. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros obtener ese poder? Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios dice así. Verso 5: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, la palabra bautizo, mi querido hermano, significa sumergir en algo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros bautizamos a la gente en agua, porque entendemos que en el contexto de la palabra sumergido quiere decir estar completamente debajo de. Y en el caso del bautismo en agua, pues es completamente debajo del agua. Y celebramos que una nueva criatura nace ahí cuando la persona se bautiza y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, mi hermano, si usted y yo queremos tener y experimentar el poder de Dios, el poder que necesitamos para cumplir con la obra de expandir el reino de los cielos, entonces debemos de estar completamente sumergidos debajo de el Espíritu Santo. Dice una vez más, Juan 1:5, Juan bautizaba con agua, pero en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Completamente bajo la influencia, completamente sumergidos debajo del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo miro aquí cómo
y lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo la victoria de la iglesia y la victoria de cada miembro de la iglesia individualmente está completamente ligada a cuán sumergidos estemos nosotros en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi querido hermano, ¿cómo te sientes hoy? ¿Hasta dónde el Señor te ha llevado a llenarte de su Espíritu Santo, a estar bajo la influencia del Espíritu Santo? Porque una vez más, Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Los discípulos lo entendieron y se fueron. Se fueron a esperar. Cuando el Señor les dijo eso, ellos se fueron al aposento alto, y claramente la Biblia dice así, en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Llenó la casa donde estaban sentados. Entonces, miren qué interesante. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén aún, ¿no? La pregunta es, ¿y ahora qué? El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya descendido el Espíritu Santo sobre la vida de ustedes. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Vea qué interesante, hermano. Mire el principio aquí. Los discípulos dejaron de hacer. En vez de irse como locos porque el Señor había resucitado y empezar a hacer cosas, ellos dejaron de hacer. Completamente se apartaron, se fueron al aposento alto, estaban ahí reunidos esperando la promesa, se dieron un break de la tarea mientras venía el Espíritu Santo. Y cuando yo miro lo que estamos viviendo ahora, digo, Señor, ¿será que este es el espacio que estás permitiéndole a tu iglesia tener fuera de reuniones, fuera de compromisos con edificios, fuera de lo que hacíamos personalmente para podernos llenar más de tu Espíritu Santo? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor está preparando un poco de personas, un ejército, diría yo, un batallón de gente que esté lista para meterse profundamente con su presencia y profundamente ser llenos del poder que viene del Espíritu Santo. En Efesios, para hacer un contraste de esta palabra, en Efesios capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice lo siguiente, el apóstol Pablo dijo así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice en Hechos 2 que ese fuerte viento que dio con ímpetu a aquella casa llenó, la palabra ahí llenó la casa, ¿no? La presencia del Señor llenó la casa donde estaban sentados. Es la misma palabra que dice ahí, sean llenos en Efesios con el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra lo que significa en su original, que está en el griego ahí en Efesios, lo que quiere decir es estar bajo la influencia de. La palabra llenos, la palabra que está en Hechos 2, la palabra que está en Efesios, es la misma palabra. Llenos quiere decir estar bajo la influencia de. Y por eso es que Pablo usa este ejemplo, ¿no? de una persona que está bajo la influencia del alcohol. Todos hemos tenido la experiencia, sea personal o con gente cercana a nosotros, de ver cómo funciona una persona que está bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? Una persona que tiene cierto nivel de alcohol en su sangre ya no actúa como ella misma. Lo que pasa es que por eso se le llama así, bajo la influencia del alcohol, porque el alcohol llega a influenciar tanto a la persona, la sangre, que de alguna forma ya no es esa persona. Hace cosas que no haría estando buena, dice cosas que no diría estando buena. Y aunque bien es cierto que la gente dice que los borrachos se acuerdan de todo, ¿verdad? No pierden la memoria. Es cierto que la mayoría de las personas bajo la influencia del alcohol no se animarían a hacer cosas ni a decir cosas que hacen cuando están bajo la influencia, si estuvieran bien, si estuvieran buenos. Entonces, lo que quiere decir esto, mi querido hermano, es exactamente eso para nosotros el día de hoy. Es lo mismo. El Señor quiere que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo, al punto de que no seamos nosotros humanamente hablando, al punto de que sea Él el que toma el control, al punto de que las palabras que nosotros decimos, si estuviéramos sin Él, sin la influencia de Él, nosotros diríamos, wow, no, a mí no me saldría esto, yo no sabría cómo expresarme así, yo no sabría cómo entender el propósito de Dios en mi vida, porque estamos tanto bajo la influencia, sumergidos, bautizados, tan llenos de la presencia del Señor, que entendemos que ya no somos nosotros. Por eso en Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo he sido juntamente crucificado, dice ese pasaje.
porque hemos muerto a algo y el Espíritu Santo nos ha bautizado. Lo que pasa es que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, mi querido hermano, nosotros entendemos que somos bautizados, somos sumergidos en una nueva relación con Dios, en una relación de reino, en una relación de visión, en una relación que tiene que ver con más de lo que pasa aquí en esta tierra, que tanto nos agobia a veces. El Espíritu Santo nos dirige a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que para poder ser efectivos y para contestar esa pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Después de que celebramos la resurrección de Cristo, es necesario entender que el Señor quiere que nosotros usemos este tiempo para llenarnos, para estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, Hechos capítulo 2, como leíamos antes, ¿verdad? El Espíritu Santo se derrama y ellos comienzan, dice la Biblia, a hablar en diferentes lenguas o diferentes idiomas. Y esto es lo interesante de esto, ¿no? Que muchas veces se malentiende el asunto de bautizar, el bautismo en el Espíritu Santo. Mucha gente dice que es el hablar en lenguas, pero es interesante porque el hablar en lenguas está ahí en Hechos capítulo 2, lo vemos claramente ahí. Lo vemos en Corintios también, pero donde lo miramos, donde vemos cómo se expresa ese asunto de hablar en lenguas, es ahí en Hechos capítulo 2. Y dice la Biblia claramente que estaban hablando otros idiomas. La pregunta aquí es, ahorita vamos a regresar a este punto, pero la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros entonces podemos adquirir ese Espíritu Santo? Bueno, ya les dije que es a través de entender que necesitamos estar bajo la influencia, bautizados, sumergidos. Entonces, pero todavía la respuesta no está clara, pastor, no entiendo bien cómo tengo que hacer. Bueno, mire qué lindo lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13 dice: así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, ojo ahí, les dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? A quienes lo pidan. Esa es la buena noticia, mi querido hermano. La buena noticia es de que si lo pedimos al Señor, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, esa promesa es para usted. La promesa del Espíritu Santo de Dios, el poder que necesitamos para poder llevar a cabo la obra que Dios ha encomendado, el responder la pregunta ¿y ahora qué? Qué bueno que nos vestimos bien catrines, como dicen en Guatemala, ¿no? Para celebrar la resurrección de Cristo. Qué bueno que celebramos con gran fervor que nuestro Señor resucitó. Pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pidámosle al Señor el Espíritu Santo que nos llene de su poder para poder ser efectivos en lo que Él quiere que hagamos. Recibirán poder, dijo el Señor ahí, cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, es bonito porque cuando usted está sumergido en algo, cuando usted vive bajo la influencia de algo, no le cuesta tanto trabajo expresarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora me ponía a pensar, estamos sumergidos completamente en este virus, hermano. Ya yo tengo más conocimiento de este virus que a veces me siento como doctor o científico, no sé, pero tengo tanto conocimiento porque estamos sumergidos en la noticia, sumergidos en el ambiente. Obviamente es importante todo esto. Pero yo puedo hablar con alguien con respecto al coronavirus fácilmente y puedo decir algunos términos y puedo explicarle cómo funciona y cómo fue que viene de una familia de virus, ¿verdad? Todo lo que todos posiblemente ya sabemos porque hemos estado ahí sumergidos en esto. Y así es con el Señor. No nos cuesta cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, hermano. No tenemos que esforzarnos tanto por ser quien Dios quiere que seamos. Sigamos la historia porque ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 y 4, continúa, ¿no? Así que aquella presencia llenó el lugar donde estaban y dice, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, una vez más, dije que iba a retomar este tema de las lenguas. Hermano, a veces el enfoque está en las lenguas.
es que si usted ha sido bautizado en el Espíritu, usted habla en lenguas. Pero mire qué interesante, las lenguas que se hablan en Corintios, allá en el libro de Corintios, no nos dicen exactamente cómo son. Y las lenguas que miramos cómo son, que están en Hechos capítulo 2, nos deja claramente que son idiomas que otras personas que estaban ahí, lenguas, podían entender. Y todas ellas glorificaban al Señor. Entonces, si usted tiene un don espiritual de lenguas, perfecto, eso es algo para su relación con Dios. Yo creo que existe un don de lenguas y está bueno que usted lo practique en su intimidad. Quiero decirle algo, esto no es para el consumo público, claramente lo deja Corintios, el apóstol Pablo en Corintios, a no ser de que haya interpretación. Pero el asunto que quiero llegar con esto es eso, que muchas veces el enfoque es las lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas. Pero para mí no es eso. Quiero que le diga que es para mí lo grandioso, el milagro que yo veo en estos discípulos, ahí en ese aposento alto, recibiendo el poder del Espíritu Santo, que se relaciona con nosotros hoy. No necesariamente las lenguas, gloria a Dios si el Señor te da el don de las lenguas, pero para mí el milagro es este. Mire, ellos tuvieron la capacidad en ese momento que fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron la capacidad de hacer algo que nunca antes habían podido hacer. O sea, imagínese, por ejemplo, como que yo comience ahora a hablar fluidamente, a glorificar y a hablar de la obra de Dios en alemán. Y el alemán comience a hablar de la obra de Dios en español. Y el que habla español comenzar a hablar en chino y el chino en inglés. Hermano, era un asunto sobrenatural que tiene que ver con más que las lenguas, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo para expandir el reino de los cielos y que no se limita a las lenguas. Tiene que ver todo con poder hacer cosas que antes no podíamos hacer porque ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso a mí me da paz. Me da paz porque se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Se aplica en todo, mi querido hermano. Quiere decir que las batallas que nos ganaban antes o que el enemigo ganaba a nosotros ya no más, porque ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que las cosas con las que luchábamos ya no luchamos igual porque ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, mi querido hermano, que cosas que antes no nos animábamos a hacer para el Señor, ahora las podemos hacer para el Señor porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es bendición, eso es promesa para usted y para mí. Entonces yo creo firmemente que el Espíritu Santo es quien al final guía a su iglesia, y es porque la palabra de Dios así nos lo enseña, a cumplir la tarea con la cual el Señor nos ha encomendado. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro decía ahí, mientras estaban algunas personas diciendo, wow, esos están borrachos, mira lo que están hablando. Pedro se levantó y dice, no estamos borrachos, como ustedes dicen, son las 12 del día nada más. Pero este es el cumplimiento de aquella profecía de Joel cuando dijo que el Señor derramaría el Espíritu sobre los viejos y sobre los jóvenes y levantaría a Cristo de los muertos en el tercer día para que se arrepientan todos ustedes que han sido los causantes de la muerte del Señor. Sabiendo que nosotros también fuimos causantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pero miramos a Pedro, ¿verdad?, en un contraste de antes escondido con temor y ahora respondiendo con poder y haciendo la obra que Dios le dio. ¿Por qué? Porque tenía el poder del Espíritu Santo, había estado lleno, había sido lleno y ahora vivía bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos ahora? Es la pregunta, ¿no? Después de que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, yo creo que Dios está usando este tiempo para podernos enseñar cosas. Y una de las cosas que Dios por lo menos ha depositado en mi corazón es de que vamos a regresar a la normalidad, pero las cosas no van a ser igual nunca más. Las cosas no serán igual. Hay una disposición en la vida de las personas que se requiere de gente de Dios llena del Espíritu Santo para poder llevar a ellos al conocimiento de Cristo, porque el reino de los cielos una vez más se va a expandir como nunca antes lo hemos visto. De hecho, hermano, en la historia de la iglesia nos damos cuenta que la iglesia cuando más ha crecido y más éxito ha tenido ha sido en los tiempos de crisis. Que el Señor nos ayude a que en este tiempo de crisis podamos escuchar la voz de Dios, podamos sumergirnos, dejarnos bautizar por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer cosas que antes no hacíamos. Y esa es mi oración,
Yo creo en los milagros. Yo puedo ver al Señor trayendo vida eterna a nuevas personas, restaurando matrimonios, liberando a personas con adicciones, liberando a jóvenes de ciertas ataduras que tienen, levantando gente con depresión y con ansiedad, liberando al Señor, liberando a los que están cautivos por el poder de su Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Oremos al Señor para que Dios nos permita como iglesia experimentar lo grande de su poder. Oremos juntos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana una vez más. Estamos seguros, Señor, de que tú vives. No tenemos duda de que tú estás vivo, Señor. Señor, pero no podemos vivir solamente esperando a que llegue el día de que podamos disfrutar de esa eternidad contigo. Porque hay una tarea que hacer acá. Si nos tienes con vida, Señor, hay un propósito en esta vida. Si aún en medio de las crisis que pasan en el mundo nos sigues manteniendo con vida, es porque hay un propósito, Señor. Y yo quiero, Padre, orar en esta mañana para que tú puedas hacer a tu iglesia entender de que hay un propósito con nosotros que es grande, es enorme, es hermoso. Tiene que ver con traer a otros, con expander tu reino aquí en la tierra mientras llega el día de gozarnos en tu gloriosa presencia. Señor, pero necesitamos de tu poder. No necesitamos tanto conocimiento. Lo que necesitamos es de tu poder, Señor, para que a la par del conocimiento pueda causar un gran impacto en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestra familia, Padre. Señor, oro por cada miembro de nuestra iglesia para que sea lleno de tu Espíritu Santo, para que pueda experimentar ese poder, Señor, y podamos comenzar desde ahora. No esperar a que salgamos a la calle, a que levanten la cuarentena, Señor. Que desde ahora comencemos a experimentar cómo podemos hacer cosas que nunca antes podíamos hacer por el poder que hay en tu Espíritu Santo. Señor, gracias por el privilegio de servirte aún en medio de la crisis. Por el privilegio, Señor, que nos das de ser tu iglesia, de brillar como nunca antes. Porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos esta mañana. Amén y amén. Iglesia, que Dios le bendiga. Gracias por una vez más estar con nosotros. Por favor, ore para que el Señor nos llene de su poder y su Espíritu Santo y también podamos tener sabiduría para continuar conectándonos, aprendiendo, educándonos conforme al propósito que Dios tiene para usted y para mí. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Le amamos. Un abrazo.